Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Creo que es propicio el momento para agradecer a Dios por lo que el Señor hizo ayer con nosotros como iglesia anfitriona del culto unido. El Señor ayer manifestó su poder. Pudimos reunir las iglesias del estado. Habían 350 sillas en la sala. Creo que la asistencia estuvo cerca de las 400 personas. Para nosotros es de sumo gozo. Yo pedí a Dios, porque todos estos días en las tardes ha llovido, Señor, que el día del culto unido por lo menos aguanta un poco allí, que se refresque pero que no caiga el agua. Y gracias al Señor, el Señor nos bendijo porque no llovió en la tarde. Pudimos recibir el servicio, cantar, adorar a Dios, y fue de mucha bendición. Hermano David Silva, como ya decía la hermana Adelaide en la oración, estuvo con nosotros. Creo que recordamos a David Silva cuando en su momento de enfermedad y momento difícil, cuando fue amputada la pierna. Tiene 8 meses que fue amputado. Sin embargo, hace un mes que se le instaló una prótesis, y anoche daba testimonio. David decía que gracias al Señor lo que le cortó fue la pierna, pero él sigue predicando el evangelio. Pero que si le hubiesen cortado la lengua, entonces hubiese aprendido lengua de señas y sigue predicando. Pues. Entonces, de alguna manera estamos conectados para eso. Y él predicaba sobre la unidad, y el lema era sobre la unidad en la fe, para crecer en el Señor Jesucristo. Y estar unidos significa que nosotros debemos conectarnos más con Dios. Y yo le decía que para estar nosotros en la unidad es necesario conectarnos con Dios. Y conectarnos con Dios significa que yo debo buscar cada día más la presencia de Dios. A veces pensamos, yo conversaba con Evelyn, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo para Dios? Y es que desde lunes a domingo estamos trabajando en la obra. Y en el día, en la noche, en la tarde, y hay momentos que nos acostamos a dormir y el cerebro siempre está atento, ¿qué va a pasar mañana? Imagine usted, a veces estamos estudiando sobre el tema para la predicación y a las 2, 3 de la mañana viene un mensaje, viene una lectura bíblica y hay que levantarse a escribir, porque si no escribo al momento, puedo olvidar. Y en ese momento el Señor me está inquietando, pues en ese momento hay que levantarse. A veces estamos muy descuidados. Y para estar atentos con eso, yo creo que es necesario que nosotros conversemos sobre lo que es la oración y lo que es el ayuno. Estamos viendo con mucho descuido que la iglesia está dejando de lado la oración. Gracias, hermano. Entonces, estar en esa conexión con la oración. Algunos que ayunamos, otros que no ayunamos, unos que oramos, otros que no oramos, pero es necesario que nosotros estemos atentos. Ahora, ¿qué es ayunar? ¿Qué es orar? Nuestros servicios en la mañana, los miércoles, es para ayuno y oración. Y en la tarde tenemos oración y estudio bíblico. Y es muy poca la gente que asiste a los servicios. El domingo en la mañana estamos corriendo para prepararnos y venir al servicio. Pero tenemos una hora de oración y somos muy pocos los que estamos también en el servicio de oración. Yo decía, ¿cómo acercarnos para buscar a Dios si no es a través de esa conexión que Dios nos da, que es la oración? Y el Señor nos habla a nosotros a través de su palabra. Hay mucha gente que quiere oír a Dios de forma audible y directa. Quiere que Dios le hable personalmente, pero no quiere escuchar la palabra que Dios le está dando a través de la Escritura. ¿Cuántos saben leer de los que están en la sala? O es más fácil preguntar, ¿cuántos no saben leer? ¿Hay alguno que no sepa leer? Ese es chiquitico, pero le va a tocar tiempo que la maestra lo enseñe a leer. Pero sabemos leer, y la pregunta otra es, ¿cuántos leen la Biblia a diario? ¿Cuántos leen la Biblia solo el domingo cuando se coloca en la pantalla? ¿Cuántos estamos recibiendo palabra de Dios? Ahora, ¿cuántos estamos dirigiéndonos a Dios? Solo hablamos con Dios cuando tenemos necesidad, cuando tenemos un momento difícil en la vida, o nos acercamos a Dios para darle gracias a Dios, para ser agradecidos con Dios, para mostrar gratitud a Dios cuando Dios hace algo con nosotros.
cuando hace algo por nosotros. Vean lo que dice el libro de Joel en el capítulo 2, verso 12. Yo quiero tomar textos bíblicos para que sea el Señor quien nos diga hoy por qué hay que orar, por qué hay que ayunar, qué es orar y qué es ayunar. Dice Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová. Es necesario preguntar quién lo dice. Si es necesario, yo le respondo. Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Está diciendo, acércate a mí, conviértete con ayuno y oración. Con oración de corazón, con sinceridad, con sentimiento, con lloro y con lamento. Para clamar a Dios hay que estar conectados a Dios y ser convertidos a Dios. Porque Dios oye a los que a Él claman en arrepentimiento. Pero los pecadores que no se arrepienten, pues Jehová no les oye. Cada quien pide a quien tiene fuerza, a quien tiene poder sobre él. Nosotros vemos los delincuentes y revise las estadísticas. Cada hombre que va a asesinar, si es sicario, antes hace la señal de la cruz, hace una oración, si es católico, se persigna para ir a matar a un semejante. Los que van a la guerra, los que fueron a Vietnam, los que ahora estaban en Ucrania, van y antes oran a su Dios para ir a la guerra. Si algunos han oído en la santería, esa corte nueva, o de las dos últimas cortes satánicas que en Venezuela se dieron, está la corte malandra y la corte bolivariana. En santería y en palería. En el mundo espiritual de María Leonza, corte malandra y la corte bolivariana. Y los malandros oran a sus dioses para ir a hacer sus delincuencias. Tienen un dios nuevo entre ellos que llaman Ismael, que es un delincuente, una estatuilla, venden por allí, con su gorra de medio lado, su caja de cigarro, la pistola en la cintura. Y ese es el Dios al que piden. Están clamando a un Dios, están orando a un Dios. Y cada una de esas cortes pide a sus santos. Nosotros somos de la corte de Jesucristo. ¿A quién hay que pedir? Al Padre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Pues entonces conectemos en oración con Dios, convertidos a Jesús, para que Jehová esté satisfecho y oiga nuestras oraciones. Oraciones que deben ir desde el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y es profecía de Joel, pero que debe cumplirse en nosotros. Ahora, ¿ayunar qué es? ¿Qué es ayunar? Mi último hermano acá en la iglesia una vez le preguntaron, ¿y ustedes ayunan? Y él dice, sí, tenía como 5, 6 años. Sí, allá ayunamos siempre. Y él venía de Carúpano, pero estaba muy contento en el servicio. Y él intervino a esa edad para decir que él ayunaba. ¿Y cómo ayunan allá? Gracias. Este se oye mejor. ¿Cómo ayunan allá? Y él dijo, allá ayunan con pescado frito, con ensalada, con arepa y Coca-Cola. Así cualquiera ayuna. Él entendía que ayuno era desayuno. ¿Y cuántos de nosotros sabemos qué es ayunar? Algunos están haciendo la ayuna o la dieta de Daniel, el ayuno líquido, el ayuno aquel, solo como en el día y no como en la noche, o como en la noche y no como en el día. ¿Pero qué es ayunar? Ayunar es abstenerse de alimentos. ¿Cómo ayunó Jesús 40 días y 40 noches? Sin comer. ¿Qué es ayunar? Puede ser el ayuno total o puede ser parcial, como tú lo plantees ante Dios. Un ayuno, según la Biblia, es una ordenanza o es un mandato. No, es una propuesta de Dios para que tú te acerques a Él en humildad y en sacrificio vivo y santo. Pero que sea agradable a Dios, no por necesidad. El ayuno es una forma de buscar a Dios, es una forma de acercarse a Dios, es demostrar arrepentimiento, es pedir con el corazón, es quebrantarse, como dice Joel, con lamento, con lloro y con clamor ante Dios. ¿Cuántos pueden dar ayuno?
¿Cuántos pueden ofrecer ayuno a Dios? Para pedir la guía del Espíritu Santo, para tener a menudo una conexión con Dios a través de la oración usando el ayuno. Diga que están ligados. No ayuno si no estoy orando. Puedo orar sin ayunar, pero no puedo ayunar sin orar, porque en el ayuno voy buscando de ese Dios. Ahora, el ayuno debe ser un acto sincero, un acto de humildad, un acto que tenga valor ante Dios y disposición ante Dios. Y el Señor nos dice cómo ayunar en esa sinceridad. El Señor en Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, o sea, cuando no estés comiendo para que yo te pueda oír y te pueda ayudar, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ayunes, conéctate con Dios, pero no andes con una cara de cadáver. Es que estoy ayunando. Hermano, ¿qué hace? No puedo hablar, estoy en ayuno. Y hacemos cosas que a Dios no le agradan. El hipócrita ama el ayunar y el orar en público. Y el que tiene conexión con Dios, el Señor nos dice que no seamos como aquellos, que nosotros estemos dispuestos en sinceridad para orar con Dios. ¿Cómo lo demuestra Dios? O Jesús en el verso 17 dice, pero tú que has creído en mí, tú que eres mi siervo, tú que eres mi hijo, tú cuando ayunes, ponme tu cabeza. O sea, lávate el pelo, está tranquilo y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué tiene otro que ver si yo estoy ayunando? Yo ni demuestro que estoy ayunando. Yo debo conectarme con Dios y de manera secreta con Dios, pedir a Dios y Dios me va a dar el beneficio en público. El hombre de la calle, el hermano, cualesquiera, va a notar que yo he ayunado es cuando Dios me dé la recompensa. No en el momento del ayuno. O sea, en el momento del ayuno, yo limpio, visto, estoy tranquilo, normal, perfumo, hago lo normal, pero estoy conectado con Dios. No hagamos como los hipócritas. Tenemos iglesias donde vemos que la gente el día del servicio ni camina, casi camina en el aire, porque estamos en la iglesia, pero al salir de la iglesia se vuelven una cosa extraña. Yo quisiera que ustedes alguna vez, los que van a Carúpano, pasen frente a la parroquia o la Catedral Santa Rosa de Lima. O en los carnavales, va y pasa frente a la Santa Rosa de Lima. La gente va bailando en el carnaval y pasan frente a la iglesia y cambia el rostro, dice, muda el rostro y entra a la iglesia y reza y se encomienda y todo aquello espectacularmente santo. Y da la vuelta y cuando sale se le vuelve a meter el diablo y tuanare, el mismo carnaval, la misma fiesta. El que cree en el Señor Jesucristo, sea sincero de corazón para ayudar a Dios. La oración va a acompañar. Y cuando hablamos de oración, es probable que los niños que nos oyen digan, la oración, sí, esa tiene sujeto, tiene predicado y tiene complemento, gramaticalmente. La oración puede ser esa expresión en la lengua escrita o hablada, que es lo más mínimo en sentido, en contenido. Pero en este caso, la oración no se refiere al lenguaje gramatical, se refiere a la conexión con Dios. Orar es hablar con Dios y dejar que Dios nos hable. Pero nosotros a veces queremos tener a Dios como tenemos a los humanos. Hay algunos de nosotros que hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que el otro hable. Y cuando el otro nos quiere hablar, pero deja que te estoy hablando, pero deja que yo también te diga algo. ¿Cuántos tenemos a Dios? Solo háblale y exponle y dile. Y Dios dice, termina. ¿Cuándo vas a terminar? Y cuando termina, Dios quiere hablar y ya que te dormiste en plena oración y no dejamos que Dios nos diga.
como unidad gramatical no es el sentido que nosotros queremos tener una oración. Ordenada, como decía, para mostrar complementos o circunstancias o para mostrar un sujeto o un predicado. Nosotros queremos tener una oración para conectarnos con Dios. En el ámbito religioso, la oración no tiene el mismo sentido que tiene la oración para el cristiano que cree verdaderamente en Dios. Porque en el ámbito religioso, orar es dirigirse a cualquier cosa que uno cree que tiene poder. Es conectarse de manera sagrada o en silencio, bien sea hablado, el silencio a veces interno o externo. Y me refiero a interno cuando de verdad tú callas y otro cuando murmuras. El Señor te dice, en este caso, que cuando vayas a orar, te dirijas a Él de la manera más franca y sencilla. La oración también es un acto secreto, como dice el Señor que hagamos el ayuno. También Mateo 6 dice, pero tú cuando ores, ya ora en el verso 6, porque en el 12 dice del ayuno que cuando ayunes lo hagas en secreto. Ahora en el verso 6 dice que cuando ores, entres a tu aposento, entra a tu cuarto, cerrada la puerta allí, ora a tu Padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto, te va a recompensar en público. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas a Dios en secreto? ¿Cuántos chicos están pidiendo aquí en secreto a Dios una esposa? ¿O cuántas chicas pidiendo en secreto a un esposo? Pero no se refiere a ese secreto para que no sepan mi papá y mi papá que yo estoy pidiendo un esposo. No, se refiere a la humildad de saber y reconocer que Dios en lo más íntimo nos va a escuchar. En lo más íntimo de tu corazón puedes estar y puedes orar. Puedes decirle a Dios, ¿qué me vas a dar de lo que te estoy pidiendo? Porque en la oración tampoco ordeno a Dios ni decreto a Dios. Ahora tenemos nuevas teorías para la oración. Y es que yo decreto lo que quiero que Dios haga. Y yo quiero que Dios me obedezca, pero yo no atiendo a Dios. Y tenemos ahora en el evangelio más moderno que ha desvinculado el contenido bíblico para vivir por prosperidad o por teoría del G12, por teorías hechas de hombres, heréticas, por cierto, donde creemos y queremos que en la oración Dios haga exactamente lo que yo pido. Cuando yo oro a Dios, yo tengo que ajustarme humildemente al cumplimiento de la voluntad de Dios. Señor, yo oro a ti, tú lo tienes, tú me lo puedes dar. Dámelo si es tu voluntad. No le digo a Dios, dámelo porque te estoy diciendo que me lo des. Y algunos amenazamos y chantajeamos a Dios. Tú dijiste que si yo oro con fe, tú me lo das. Pero hay cosas que pedimos que no nos convienen. Hay cosas que pedimos que no es para nosotros. El Señor nos va a recompensar con lo que nos conviene para nosotros vivir. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y aquí dice Jesús mismo que nosotros cuando oremos no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Gente que ora y habla, pero no deja que Dios escuche. Y gente que cree que Dios es sordo. Yo estoy sorprendido de ver gente que ora a Dios y son unos gritos para con Dios. Respete a Dios. Ore en humildad a Dios, en sencillez a Dios y con palabras extravagantes ante Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios conoce antes que pidamos. Solo tenemos que tener una actitud espiritual humilde, sencilla, con corazón sincero para que el Señor nos oiga. Las vanas repeticiones, el rebuscar palabras, oraciones repetitivas y aprendidas, no son las que el Señor nos está enseñando. Dice que no hagamos conforme a los gentiles, conforme a esos que no tienen conocimiento de Dios. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cuando nosotros oramos, pidamos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reconociendo la majestad de Dios. Venga tu reino a nosotros. ¿Ha venido el reino de Jesús a tu vida? ¿Ha venido el reino de Dios a tu corazón? ¿Has creído al Cristo que envió para que esté en nuestras vidas? Es necesario creerlo para que Dios pueda oírnos
es necesario reconocer a Jesús como Salvador. Y no es que Dios no oiga al pecador, oye a todos. Dios tiene poder para oír, pero atiende a sus hijos. Vea como el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo les hablo y ellas me siguen. ¿Eres oveja de Jesús? ¿Eres de ese Señor Jesús? Pues cuando ores a Él, ora con sinceridad de corazón, ora con humildad, ora con sentimiento espiritual y no almático. No por las emociones, sino por la necesidad espiritual que tenemos. Y no debemos olvidar que orar para nosotros es hablar con Dios, es conectarnos con Dios. Dios nos dejó esa herramienta. Yo me voy, pero el wifi queda abierto. La conexión está aquí. Tú clama a mí que yo te voy a responder. Y aun cuando hayan cosas ocultas que tú no conozcas, yo te las voy a dar a conocer. Arrepiéntete, doblégate, humíllate, que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Tú eres quien debe obedecer. Y como decía Joel 2:2, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Y Joel va más allá en el verso 13. Dice, rasgad vuestro corazón. No está hablando de los vestidos, está hablando de deshojar nuestro corazón, de poner nuestro corazón en franca libertad con el Señor. Y no vuestros vestidos, dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Y Él se duele del castigo. Dios está atento a nosotros cuando lleguemos a Él. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. No es sacrificios de animales, no es nuestro sacrificio como algunos que quieren orar y flagelarse su cuerpo o quieren caminar de rodillas, quieren pagar promesas paganas ante Dios. Es solo presentar el corazón deshojado, es presentar el corazón sincero para que el Señor nos atienda. Dice el verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. Estamos reunidos, estamos santificados, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y del tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes y ministros de Jehová. Dios perdona cuando vamos a Él a través de la oración, pero cuando vamos arrepentidos. Ayer veíamos una maravilla de tener todas las iglesias. Todas las iglesias del Estado Monagas, en su mayoría representadas en el servicio. Y yo agradecía a Dios el trabajo de esta congregación. Y hoy tengo que manifestárselos. Evelyn me decía, pero no diste la bienvenida a la primera, porque dimos la bienvenida a todas las iglesias. Y yo le decía, no, porque somos los anfitriones. Ahora, hoy sí les puedo decir, gracias Padre, porque tú oíste la oración de este pueblo que clamó a ti para que se diera el culto unido. Gracias, Padre, porque dirigiste al ministerio de adoración. Gracias, Padre, por el trabajo de los ministerios de compañerismo, de alimentación, por todos los que intervinieron. Y tengo que darle gracias a Dios también por los flojos que ayer oí quejarse porque cargaban sillas. Cristo cargó la cruz cargada con tu pecado y nunca se quejó. Cristo agradecía al Padre y le dijo, es necesario que pase esta copa. Y el Padre dijo, es necesario para que puedan ser rescatados. Y Cristo se entregó por nosotros. Y quiero bendecir a los niños que anoche cargaban sillas, dando ejemplo a los más grandes que hacen caimaneras, como decimos por allí. Nos quedamos para que otro cargue y yo veo cargar. El Señor está viendo tu sacrificio para Él. Lo que tú pongas para Él, así dice Joel, por más pequeño que sea, el Señor lo está mirando y lo va a pagar. El Señor te va a bendecir. Él es solícito por su tierra. Él perdona a su pueblo. Tierra, no temas, alégrate y gózate,
porque Jehová hará grandes cosas. Jehová va a hacer grandes cosas. Nuestros niños, no es que yo quiera profetizar, es que la palabra lo dice, que yo los voy a instruir y los voy a enseñar a trabajar, y más tarde esta iglesia tendrá bendición en cada uno de esos niños. Cuando traemos a estos niños, nosotros vamos a darle a ellos la bendición, para cuando ellos adoren, dígase la palabra, que comerán y se saciarán, van a alabar el nombre de Jehová nuestro Dios. Él hizo y va a hacer maravillas. Él nos tiene. La palabra nuestra es sentir que Dios por medio de la oración nos oye, pero que debemos humillarnos ante Dios. Debemos reconocer ante Dios. Dios puede darnos. Nosotros tenemos ejemplos en la palabra donde hombres pudieron humillar al pueblo, pudieron entregarse a Dios y el Señor les dio bendición. Jonás no quería predicar en Nínive. Capítulo 3 de Jonás nos dice cómo Jonás se levanta después de ser vomitado del pez y va y predica a Nínive y enseña la palabra que Dios le dio. Fue conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era una ciudad grande, era poderosa, tenía muchas calles, muchos caminos, pero cuando Jonás obedeció y predicó, entró en ellos una cuota de bendición, y fue a través del arrepentimiento. Llegó la noticia hasta el rey, dice el verso 6 del capítulo 3, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ceniza de madera, en sentido de humildad. Se vistió de cilicia, la tela más picosa, la tela más gruesa, esa tela más incómoda que se usaba precisamente para los lutos, para los duelos. Y él hizo proclamar, hizo decretar para que todo el pueblo se humillara. Anunció en toda la tierra de Nínive que por mandato del rey y sus grandes, los hombres, los animales, los bueyes, los niños, las ovejas, nadie gusta alimento. Ayuno por 3 días, oración por 3 días. Él se cubrió de cilicio, pero él humilde y también el pueblo humilde, obedeciendo a Dios. Y dice él en el verso 9, ¿quién sabe? Vea que no está orando para ordenarle a Jehová, está orando en humillación y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jehová vio la humildad de este hombre y del pueblo de Nínive. Y vivió 100 años Nínive tranquilo con la bendición por el arrepentimiento que tuvo. Después de 100 años se volvió a corromper Nínive. Se olvidó de la bendición que Dios le había dado. Ya 2 generaciones y media habían olvidado lo que había hecho Jehová con ellos. Nosotros no nos podemos olvidar de la bendición que nos ha dado el Señor. Esta iglesia viene pasando momentos duros. Ayer el pastor David Silo me decía, mano, veo la bendición de Dios. Cómo ha cambiado todo nuevamente. Cómo hay crecimiento. Y yo le digo, aún no estamos haciendo el trabajo que Dios manda. Aún no hemos completado la obra. Tenemos que seguir predicando y seguir siendo la iglesia misionera que hemos sido, para seguir evangelizando y llevando la salvación a otras almas. Y yo quiero hacer el llamado a los caballeros. No es solo orar y cerrarme, es ejecutar la fe. Un llamado a las damas para seguir siendo el ejemplo que fueron hace mucho tiempo. Un llamado a los jóvenes para que como asociaciones, como organizaciones auxiliares, promuevan la predicación del Evangelio de Jesucristo a través de la humildad y la sencillez. Aún en lo imposible vamos a tener bendición, porque Dios es Dios de lo imposible. Otro ejemplo de oración sincera, una mujer que desgarró su corazón, que lo deshojó ante Dios. Me refiero a Ana cuando tenía la humillación y la vergüenza de no tener hijos. Y que Aldana, su esposo, tenía otras mujeres que tenían hijos. Y ella decía ante Dios, ¿cómo es posible que a mí no?
te voy a prometer que si me das uno que sea varón, que lo voy a dedicar a ti, te lo voy a entregar. Y el Señor le oyó. Pero dice el verso 12 de ese capítulo 1 del primer libro de Samuel, que ella oraba largamente delante de Jehová. Mientras ella oraba así, Elí estaba observando. El sacerdote no entendía la oración de esta mujer, porque no tenía corazón sincero el sacerdote. No estaba conectado con el corazón de Dios. Es más tarde, porque ella le promueve el que se conecte con Dios. Le dice que hablaba y decía en su sentimiento interno, solo se miraban los labios de ella moverse. Su corazón entregado a Dios, la humildad, sin hacer mucha bulla. Y el sacerdote le miraba, y como ella estaba en silencio, le criticó y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? ¿Hasta cuándo estás llena de mosto? Hay una mujer tan temprano, ya tú vienes aquí borracha. Y ella le dice: no, Señor, yo no estoy borracha, yo estoy orando a Dios. Yo estoy clamando a Dios para que Dios me dé la bendición. Y cuando él entiende, le dice: ve, porque Dios va a oír tu oración. Y el próximo año por esta fecha estarás presentando al niño. A veces estamos orando y otros dicen: está loco, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? Y a veces pedimos a Dios y Dios nos concede y después decimos: ¿por qué no pedí más? Pedimos a Dios: Señor, un plato, aunque sea de lentejas, aunque sea un poco de comida, que tengo mucha hambre. Y cuando ve la comida dice: ¿por qué no le pedí un bistec? Si yo sé que me va a cumplir, le pido un bistec. Es como el niño que hace el Padre Nuestro. El niño que ora a Dios y dice: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Pero ponle mantequilla y aunque sea mortadela, porque pan solo ya no quiero. Como que hay que agregar algo más en la oración. Como que hay que decirle a Dios completo y Él que nos dé su voluntad. Si tienes necesidad, pide a Dios, Él tiene abundantemente. Él es dueño de todo, pero Él ministra sus bienes y nos va a colocar como nosotros queremos. Ese mismo Dios que es Padre de Jesucristo también le dice a su Señor Hijo. Vea, su Señor Hijo, porque yo y mi Padre una cosa somos. Son nuestro Señor, nuestro Dios. Jesús tiene que ir a orar al Señor también. Jesús no fue a la cruz sin antes orar. Jesús no comenzó su ministerio sin antes orar. Si recuerdan, antes de comenzar el ministerio, cómo Jesús oraba 40 días y 40 noches para que Satanás se le presentara cuando el Espíritu de Jehová le lleva al desierto. Jehová lleva al desierto a su Hijo para que ore, ayune y para ser tentado por el enemigo. Pero Jesús sale victorioso porque en la oración estaba conectado con el Padre y en la voluntad del Padre estaba sujeto. Y momentos antes de morir, tiempo antes de presentar este sacrificio, Jesús pasa por Getsemaní. Jesús va a los olivos y dentro de los olivos en el Getsemaní para orar. Monte de los Olivos, una parte que es Getsemaní, para allí estar orando. Y sus discípulos con él. Y cuando entraba a orar, rasgaba su corazón ante el Padre y volvía media hora y decía a los discípulos: no son capaces de acompañarme. Se quedaban dormidos los discípulos. No eran capaces de sostener la oración como Jesús. Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, Mateo 26:36. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Pero este oro era también con llanto, que yo voy y lloro y oro y clamo por ustedes. Jesús va a orar por ellos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sabía Jesús que no era fácil lo que venía para él. Era muerte de vergüenza, pero de mucho sufrimiento. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste. Vea, oiga al Hijo de Dios. Imagine allí a Jesús con tu carga diciendo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y luego le dice: quedaos aquí y velad conmigo. Yo voy a orar.
no me dejen solo, acompáñenme en la oración. Y muchas veces digo a la iglesia, yo tengo el liderazgo de la iglesia, tengo la responsabilidad del pastorado en la iglesia, pero no puedo ir si Dios no está sujeto a mí o yo sujeto a Él. No puedo desconectarme de Dios, pero tampoco quiero que ustedes me abandonen en sus oraciones. No me den nada más, pero ore por mí, por mi familia, para que el Señor nos sustente. El Señor le dice a los discípulos, quédense aquí y velen conmigo. Dice que yendo un poco más adelante en el verso 39, se postró sobre su rostro, cayó al suelo, su cara estaba allí pegado a la tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No sea lo que yo estoy pidiendo para mí, sea tu voluntad. Por eso decimos, ¿cómo ordenarle a Dios? Ni Jesús oraba ordenándole al Padre. Aun cuando ora por Lázaro, dice, yo sé que tú siempre lo haces. Te doy gracias porque tú oyes mi oración, no porque tú haces como yo te mando. Dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¡Qué tristeza! Jesús llorando y orando, desgarrado su corazón allí, y por quienes oraba estaban durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? A Pedro, que era el más fuerte, que era el mayor de todos, por una hora no has podido aguantar. Y luego le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos cansados a veces de hacer nada. Gente que se cansa por nada. Yo decía de manera jocosa, gente que cuando muera la lápida no va a decir descanse en paz, sino sigue descansando en paz, porque su vida la pasó descansando. Aún para la oración no tuvo tiempo, aún para conectarse con Dios no tuvo tiempo. Dice que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Señor. Sé tú quien mande, si es necesario la paso. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Por segunda vez se durmieron. Y Jesús dijo, ya está bueno, estos no me van a acompañar. Y dejándolo, dice el verso 44, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Padre, si es necesario que pase de mí esta copa. Y cuando viene de la tercera vez, otra vez dormidos, vino a sus discípulos y le dijo, vayan a dormir, vayan a descansar. Ha llegado la hora. Descansen ustedes, que yo voy a morir por ustedes. Relájense, que ahora me viene el sufrimiento. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores para morir, para ser sacrificado. Y después de eso los invita a cenar, los invita a comer. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Y a veces no queremos orar por este ni por aquel. No queremos orar por lo otro, porque aún creemos que lo que Dios trae a nuestras vidas es inmundo. Cornelio es un hombre que era gentil, un centurión de la compañía llamada La Italiana. En tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro. Estamos hablando de los 50 al 60 de esta era. Y mientras Cornelio estaba haciendo oración a Dios, era un hombre piadoso, dice Hechos 10. Un hombre que estaba conectado, era temeroso de Dios. Toda su casa y él oraban y clamaban a Dios. Hacían limosnas al pueblo, pero oraba a Dios siempre, dice la palabra. Cornelio viene a Pedro, ya el Señor le refleja a Pedro para que vaya. Dice que vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba delante de él, donde él estaba. Y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a mi presencia. Porque estaba orando. Cuando el Señor nos pregunte, nos va a decir, ¿qué vino de ti a mi presencia? Si no oraste, si no clamaste. El acto de la oración debe ser un acto sencillo. En el verso 10, más adelante,
en el versículo 30 dice que Cornelio dice, hace 4 días a esta hora estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa. ¿Dónde oraba Cornelio? Estaba en la sinagoga. Estaba en lo secreto orando a Dios. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Tus limonas han llegado, han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Para qué? Para que venga y te predique de este evangelio. Para que te dé una palabra de sabiduría. Y Cornelio hizo como el Espíritu le había dicho. Indica que no está el Señor seleccionando a un grupo en particular, sino a los que tienen corazón sincero. Cornelio tenía corazón sincero y oraba ante Dios. Clamaba y el Señor le oyó y envió a Pedro que le hablara. Y Pedro llevó palabra, aunque se negaba porque no quería ir con los gentiles. El Señor le manifestó a Pedro que lo que él bendice, el hombre no tiene por qué maldecirlo. Cuando Dios elige, hay bendición. Y creo que cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para llevar un mensaje, para orar, para clamar, para interceder, para hacer bendición con otros. Tenemos un caso bien claro en esto. No hay por qué decir soy menos que el otro. Cada uno de nosotros tiene su propio valor ante Dios. Cada uno de nosotros tiene el sentido afinado con Dios a través de la oración. Gente humilde en las iglesias, que es la que ora y ayuna en las iglesias. Y no podemos desprendernos de ello. No puedo menospreciar a los más pequeños, porque no sé cómo están orando. Tenemos niños en esta congregación que son niños de oración. Tenemos niños que son de oración. Anoche decía una niña, yo quiero orar por el pastor que va a predicar, ¿será que me permite? Pero ya el programa estaba como que adelantado. Pero los niños tienen corazón de oración. Y tienen corazón de predicadores. Y tienen corazón de Dios, porque ellos son de Dios. Ellos son del reino de los cielos. Nosotros debemos conectarnos como ellos, ser como los niños para ir a la presencia de Dios. De lo contrario, no veremos el reino de Dios. Y el otro ejemplo que quiero darles como intercesión y oración de un hombre de Dios, aunque oró por cada una de las iglesias que fundó y por aquellas que no fundó, como en el caso de Roma, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba cargado de deseo por orar por su pueblo. Y vemos cómo el apóstol Pablo dedica tiempo a la oración por la iglesia que está en Éfeso. Cuando vemos la carta de él en el capítulo 3 a los Efesios, en el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Motivos suficientes tiene para orar por la iglesia que está en Éfeso. Una iglesia que viene analizando la vida de Jesús y aceptando la vida de Jesús. Promoviéndose como aquella iglesia grande que se formó como defensora de los preceptos de Dios. Cuando vamos al Apocalipsis vemos el mensaje del Señor al ángel de la iglesia en Éfeso y vemos cómo no le cuestiona nada. La ve como una iglesia celosa, una iglesia que predica, una iglesia que guarda todos los mandamientos, que guarda los estatutos, pero le dice, pero una cosa tengo contra ustedes, y es que han olvidado su primer amor. Dejaron el amor, y la oración tiene que motivarnos para seguir viviendo en amor, en el amor del Padre, en el amor que Dios tiene para con nosotros. El apóstol Pablo refuerza a lo de Éfeso y dice que ha doblado sus rodillas, que ha orado al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ese Dios grande. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, nuestra riqueza viene dada en la oración, en el ayuno, pero por el Espíritu Santo de Dios. No es porque yo oré ya tengo el poder. Debo conectarme a Dios para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Mucha gente está clamando y está orando, pero el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, con nosotros tiene mucho que ver, porque Él habita en nosotros. Fuimos sellados por Él cuando creímos en Jesucristo.
y Él habita entre nosotros, aunque entre nosotros habita en cada uno de nosotros. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿O no sabemos que Él está en nuestras vidas? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pero es el amor ágape que Dios ha querido darnos. Un amor sincero. Seáis pues plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Y cantamos un coro siempre. El amor de Dios es maravilloso. Es tan alto que no puedo ir encima o arriba de Él. Es tan profundo que no puedo ir debajo de Él. Y es tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Pues deje usted que el Espíritu Santo le tome, le domine, le cultive, acercándonos a Él a través de la lectura de la palabra, del ayuno y la oración, y veremos cómo vamos a estar enmarcados dentro de la grandeza del amor de Dios. No hay un límite. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, por lo que yo estudié, por lo que sé, ya no es, eso lo tengo por basura. Ahora vivo por el amor de Dios, porque el amor de Dios excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres estar lleno de esa plenitud de Dios? Pues tú tienes que estar conectado para que la fe te pueda cubrir, para que la fe te pueda dar la bendición en obra de sanar los enfermos, de echar fuera demonios. ¿No recuerdan aquellos cuando los apóstoles van predicando y un endemoniado viene y ellos no logran echar fuera el demonio? Y luego Jesús ordena y sale. Y ellos preguntan, Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros? Jesús le dice, porque ustedes están orando ligero. Ustedes no están haciendo lo que yo les mando. Ese género sale con oración y ayuno. Hay que ir un poco más allá. Hay que alcanzar un poco más allá. Para tener conocimiento, debo ir más allá. Tengo tristeza, debo ir más allá. Hay que buscar del conocimiento que da el Espíritu de Dios. El apóstol Santiago, capítulo 5, verso 13, en adelante, hasta el 16, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno triste entre ustedes? Haga oración. ¿Hay alguno de ustedes que está mal? No lo critique, haga oración por él. Cortemos el chisme acá y hagamos oración. No, que yo creo que fulano esto, ya oró por él. No, lo primero que tiene que hacer es orar. Él lo veo muy deprimido y muy triste. ¿Oraste por él? No, tienes que orar por él. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Ahora, ¿está alguno alegre? Pues bueno, vamos a cantar alabanzas. Santiago dice que si estás contento, pues canta alabanza. Pero en la aflicción, en la tristeza, en la depresión, en el olvido, en el abandono, hay que orar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y quiero aclarar acá, el enfermo cuando pide ancianos no son viejitos, es el que está maduro en la fe, es el que tiene la unción para orar, es el que tiene el don para orar. Aclaro también, únjale en aceite. No estamos tomando el lugar del Espíritu Santo. Estamos haciendo agradable el sobar, el acariciar, el orar por el hermano. El aceite aquí era perfumado, era un aceite agradable, para que el que está allí se relaje y oiga la oración. No queremos sobrepasar los límites que Dios nos ha dado. Y algunos decían, el ungir con aceite es del Antiguo Testamento y no podemos ahora ungir con aceite. Pues yo creo que esta palabra está en el Nuevo Testamento. Y ungir con aceite al enfermo, orando por él, va a tener efecto, porque la obra la hace el Espíritu de Dios, no es el aceite. Lo que sí no creo es que yo bendiga el aceite y esté repartiendo aceite para que lo lleves a tu casa y cuando tengas malestar
ores con el aceite bendecido. Eso es como decir que oramos por el agua para bendecirla y ahora llevas el agua bendita. Allí no hay efecto. La oración está dada para que el Espíritu de Dios sea quien dé la sanidad. Póngele, ora con él y el aceite no cura, sino se cura en el nombre del Señor. Le voy a repetir el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor decía que los enfermos serán sanados en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre harán milagros, todo en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, pero para limpiarnos de pecado. Somos lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y ahora en el nombre de Jesús hacemos las otras cosas. ¿Quién sanará? Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, pues los pecados le serán perdonados. Porque indica que el que está pidiendo que oren por él y que le unjan es porque está en arrepentimiento. Pero quien está en soberbia no busca oración. Es capaz que vas a orar por él y dice, no, estoy orando, que yo no creo eso. No me pongas ese aceite. Yo para ordenar a un pastor, para ordenarlo, no instalarlo, para ordenarlo. Una vez usé aceite, pero yo pregunté antes a él, pastor, si te ordenamos, ¿podemos ungirte con aceite? Y me dijo, ¿cómo no, pastor? Sería una bendición que lo haga. Y le dije, tu esposa estará dispuesta a que le pongamos también del aceite, porque como la señora se lava el pelo y se arregla, no sé cosa que cuando yo le moje con el aceite. Y me dijo, no, pastor, si ella no quiere, no importa, a mí me baña completo. Y yo después la toco a ella, pero ella tiene que aceptar lo que el Señor hace. No era por el aceite, es la simbología, sabiendo que la unción viene del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien te unge. Es el Espíritu Santo quien te va a llenar, te va a tocar. Quien habita con nosotros en este tiempo es el Espíritu Santo de Dios. El Padre ya estuvo al comienzo. Cuando el caos estuvo en este globo y el desorden era grande, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Estaba el Espíritu de Dios allí. Y el Padre dice, hagamos pues. E invita al Espíritu y invita al Hijo, e invita al Hijo. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo confeccionan y hacen esto. Los tres están en el asunto. Jesús vino y murió como hombre por nuestros pecados. Ascendió a los cielos como Dios y está sentado a la diestra del Padre. Y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Con poder y con autoridad. Viene como rey, con corona y con un sello en el muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso yo lo creo y lo espero. Ese Jesús debe venir por nosotros. Y el Espíritu Santo vino cuando en Pentecostés fue derramado. Y en Hechos 1:8 dice que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para predicar el Evangelio de Jesucristo. Me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Capadocia, hasta los confines de la tierra. Hay que llevar el mensaje de Dios. Pero para que haya perdón, para que haya una conexión con Dios a través del ayuno y de la oración, hay algo importante que nosotros debemos hacer. Para que haya efecto, debemos tener en cuenta que el perdón es el conector que nos libera. Es a través del perdón. Dice el verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo eres justo? Cuando eres capaz de pedir perdón y de perdonar. Me decía una hermana anoche, hay problemas con una persona. ¿Será que la llamo antes? Siento, debes llamarla. Si fue ella que te ofendió, igual llámala. Y si tú la ofendiste y estás consciente, con más razón llámala. Sea humilde y pide perdón. Logra resolverlo para poder estar a tono y poder orar, para poder ayunar. Pero no es posible que esté un hermano sentado aquí y otro allá, sean enemigos y vengan a orar. No ore, hermano. Eso no va a pasar del techo raso. No va a subir la oración a la presencia de Dios. Va a subir cuando confesemos nuestras ofensas. Cuando los errores sean perdonados los unos por los otros. Estamos a punto de recibir
de cenar frente al Señor, de almorzar. Ya no almuerzo. Almuerzo por la hora, pero por lo que representa fue la última vez que el Señor cenó. Pero el Señor lo dice a los discípulos: es conectados ustedes. Yo no lo voy a volver a tomar hasta que no venga en gloria. Pero para venir el Señor tuvo que cumplir la palabra del Padre. Para tú ir a los cielos, para yo ir a los cielos, tenemos que cumplir la palabra del Padre. Y hoy el Señor me dice que perdone. Hermano Chun, te he pecado, te he fallado. Perdóname. Hermano, yo he fallado, perdóname. Pero ¿hay humildad para recibir el perdón? ¿Tienes humildad para pedir perdón? Yo no quiero que pasemos un trago amargo de que tú le digas a otro declarado por reírme o por burlarme. No, es un acto de humildad. Es un acto de sencillez, donde delante del Señor te digo: hermano Alan, yo he fallado. Hermano Alan, me ofendiste, pero yo siento pedirte perdón si fue que yo te ofendí antes y no me he dado cuenta. Y yo sé que mi hermano me va a abrazar y decir: no, hermano, no fuiste tú, fui yo que te ofendí. Perdóname tú a mí. Bueno, pero yo te perdono y tú me perdonas. Pues entonces no ha pasado nada. Vamos a orar entonces. Pero esa es la condición. Tengo mucha tristeza de padres con hijos que no oran por sus hijos. Y no oran porque no los han perdonado y porque sus hijos están cargados de odio contra los padres. Efesios 6, 1 y 2 se quedó lejos de ellos. Han provocado ira a los hijos y los hijos ofenden a los padres. Si es tu caso, así no esté tu padre aquí. Y si ya lo perdiste y ya no tienes oportunidad, elige a alguien y dile: haz como mi padre y perdóname, que quiero liberarme de esto. Pero yo necesito ser perdonado. Yo necesito pedir perdón para poder crecer. Para que la oración y el ayuno tengan efecto ante Dios, debo ser humilde en la oración. Para ello demuestro la humildad con el perdón. Perdonando y recibiendo el perdón. Vea, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hay un fenómeno extraño en nosotros, y es que cambiamos de vida. Pero nosotros somos alma, somos mente, somos cuerpo, somos espíritu. Y creemos en el Señor y hay cambio, porque el que cree en Cristo es nueva criatura, pero es nuevo en el espíritu. El alma sigue con resentimiento, el cuerpo sigue ñeco, sigue enfermo, sigue adolorido, sigue como estaba, a menos que haya el don de la sanidad y reciba sanidad y le son perdonados los pecados. Pero el cambio es espiritual. Y lo demás comienza a cambiar. Mi alma, mi mente comienza a cambiar cuando el Espíritu comienza a obrar de dentro hacia afuera en mí. No esperes que el Espíritu te llene de allá para acá. Y te dice: no, tienes el Espíritu de Dios porque no hablas en lengua. El Espíritu de hablar en lenguas es el último de los dones. Y es el que algunos están preocupados por tener. No, es más necesario perdonar. Es más necesario tener el don que Dios nos da en el amor, en la paz, en el gozo, en la benignidad, en la paciencia, en la confianza en Dios, para saber que sí está el Espíritu en nosotros. Lo que demuestra que tenemos el Espíritu de Dios es que demos fruto del Espíritu de Dios. Y para ello hay que hacerlo en el Espíritu, no en el cuerpo. El cuerpo es transformado después del Espíritu, pero no quiera transformar su cuerpo antes que el Espíritu. Oh, voy a dejar el alcohol, pero después que yo lo deje, busco a Cristo. No, busca a Cristo para que el Espíritu cambie y ese vicio pueda irse. Que yo voy a buscar el Evangelio cuando deje la droga. No, no es así. Primero busca a Cristo y el Espíritu va a ser removido, va a ser limpiado y tú vas a buscar del Señor y vas a dejar. Hay momentos tristes cuando ya no da tiempo. Yo recordaba a este pelotero estos días que cuando el jet set cayó donde muere Ruby Pérez, un hombre que estuvo en la campaña el sábado anterior oyendo la palabra, pero no se transformó, porque no fue en el Espíritu. Y hubo un pelotero que le dijo a la esposa: no te preocupes, mi amor, sí voy a ir contigo a la iglesia, yo sí me voy a convertir. Un hombre de grandes ligas. Pero déjame ir a esta fiesta y después de esta, a partir de la próxima semana, yo voy contigo. Pues murió allí. No tuvo tiempo del arrepentimiento, porque lo dejó para la próxima semana. Y aunque el mundo dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, yo te digo: hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento.
Hoy es día de perdonar. Hoy es día de amarlos. Hoy es día de comenzar a orar y ayunar. Yo los invito para el miércoles. Los invito para cada día en su casa que estén orando, para que conectemos con Dios. No sabemos cuándo el otro ora, ni tiene por qué saber cuándo el otro ora. Solo Dios quiere que tú te conectes con Él a través de la oración. No tienes que decir cuándo vas a ayunar. No tienes que maquillarte para que vean que estás demacrado de tanto ayunar. Hermano, ¿y por qué estás flaco? Ay, hermano, la oración. ¿Qué oración, hermano? Dios fortalece al alma, fortalece el cuerpo. Dios tiene para darnos. Porque si así fueran los gorditos, entonces no ayunan ni oran. Hermano que está así obeso, me dice la oración y el ayuno. ¿Cuál ayuno, hermano? Será el desayuno. Y el almuerzo y la cena y la merienda. Pero nosotros queremos que nos conectemos con Dios. Reflexione eso, hermano. Es a través del perdón. Es a través de buscar a Dios. ¿Hay alguien en esta sala que necesita ser perdonado? No perdonar, ser perdonado por alguien que necesita que alguien me perdone porque él me la hizo una vez. ¿Hay alguien que necesita ser perdonado? Yo quisiera ver de pie si hay alguien que quiere ser perdonado. Porque aunque no esté la persona de quien quiere ser perdonado, podemos orar para liberar, para que reciba el perdón. O todos somos perdonados. ¿Hay alguien que tiene que perdonar a alguien? ¿Que tiene que perdonar a otro? ¿Alguien que cree que yo tengo que pedirle perdón? Dígame, hermano, hoy yo pido perdón. Yo le pido perdón ante el Señor. En humildad y sencillez, no tengo pena de eso. Yo quiero estar bien hoy y estar bien siempre. Dígame, ¿qué debo perdonarle? Dígame, ¿qué debo pedirle perdón? ¿Cómo está su corazón allí? Y perdonar es decir, pasó. Aunque no lo olvido, pero pasó. No es acuérdate que me la debes. O estamos pendientes, algún día me la pagas. O sea, ya el perdonar es otra cosa. Es otro nivel. No, porque yo estaba comiendo contigo y el año pasado te comiste una presa de pollo. Mira, hermano, después de una presa de pollo que te quité del plato, pero ya eso pasó, ya olvidan, ya supéralo, no es que decimos, supéralo. O sea, yo creo que cada uno de nosotros, yo estoy viendo que mi iglesia está sana. Mi iglesia está sana y le doy gloria a Dios, porque es la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué digo que está sana? Porque no tiene necesidad de perdón, no tiene necesidad de arrepentirse, no tiene necesidad de orar porque no viene al culto de oración, no tiene necesidad de ayunar porque no viene al culto de ayuno. O sea, gloria a Dios por la iglesia que me dio. Para que yo pastoree es muy fácil, porque no tiene necesidad de nada. Sin embargo, yo quiero decirte hoy que si en tu intimidad sientes necesidad de orar, conéctate con Dios. Si tienes necesidad de ayunar, conéctate con Dios. Si tienes necesidad de perdón, busca a la persona con la que tienes necesidad y sé perdonado y perdona para que el amor de Dios sea manifestado. Estemos de pie para orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ¿qué más puedo decirte, Padre? ¿Qué más que tú no conozcas? Arrepentirme ante ti por mis errores, por mis pecados, por mis debilidades. Pedirte a ti perdón primero. A ti, Dios, que me conoces. ¿Qué te puedo ocultar a ti, Señor, que tú no sepas? Sé propicio a mí, Señor. Perdóname y limpia. Así te pido por mis hermanos, Señor, por la congregación que has puesto para dirigir. Tú conoces el corazón de cada uno. Conoces su andar, su hacer, su vivir. Que no haya raíz de amargura en sus corazones, Señor. Que aprendan a frenar su lengua, Dios. Que yo aprenda a frenar mi lengua para no hablar lo que no debo. Que no pueda ofender con mi lengua a mis hermanos. Que no pueda criticar a los que son hechos conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Que pueda reconocer que el Espíritu Santo está entre todos. Que pueda entender que la lucha no es contra carne ni sangre, que la lucha es contra potestades y que la lucha contra potestades se vence con el ayuno y la oración, con el estudio de tu palabra, con la lectura de tu palabra a profundidad, Señor. Mira cada corazón en esta hora, Padre. Y cuando vamos a participar de los elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, queremos estar limpios y aceptos delante de ti, Señor.
limpios y fortalecidos delante de ti, Padre, para estar bien contigo y con los demás. Estando bien contigo, los humanos deben estar bien con nosotros también. Y si en tu voluntad hay algo que debemos hacer, ponlo en nuestro corazón, Señor. Enséñanos a perdonar y a ser perdonados. Gracias por entregar a Jesucristo en la cruz, Padre, para que tengamos la salvación. Gracias por reunirnos hoy nuevamente, a pesar del cansancio de los que ayer estuvimos trabajando por todo el día y desde muchos días y hacer el servicio en la noche. Queremos agradecerte la fortaleza que nos has dado para estar hoy otra vez. Síguenos cuidando, Padre. Síguenos ayudando. Sigue dando la bendición a tu pueblo. Envía a Dios a esta casa a los que han de ser salvos y envíanos a nosotros a predicar a los que han de ser salvos. Oh Dios, que sea complementario el trabajo para el ensanchamiento de tu obra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú oyes nuestra oración. Recibe honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.